¿Qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches o en el momento en el que estén sintonizando una nueva emisión de La Última Página en este ciclo 2025 que ya se nos está yendo. Pero si hay algo que no se nos va, que no se nos escapa y que siempre nos ilumine, nos persigue, es la luz perenne de Sebastián Porrini. Esa emanación vital, esa suerte de eón, ¿sí? Eón, qué grande sos, diría, ¿no? Plotino, Plotino, el sí, gran sí, sí, Plotino. el gran Plotino. El original es infiel a la traducción, diría alguien de quien hablaremos prontamente. Exacto. Y Porrini es el origen. Porrini es sui generis. Porrini sucede. Porrini es inevitable. Así que, doctor, lo saludo con todo cariño y Yo afecto. no puedo decir nada. Bueno, ha intentado Sí, es verdad. parangonarse con mis No, es presentaciones, imposible. pero bueno, No. su Aparte, usted tiene sus fanáticos. sí, hay, Muy bien. ahora unos 3 años hubo un suscriptor muy amable que compiló todas las Que era. aperturas, así que bueno, seguramente algún usuario con mucho tiempo y ganas puede hacer un compilado y subirlo a alguna red tipo Twitter o algo así. Así que bueno, estamos muy contentos, Sebastián. Varios Felices. anuncios parroquiales. El primero y el más importante, hoy es el último programa del ciclo 2025. En Mañana, enero no estamos, acuérdense. mañana, miércoles 24, vamos a estar celebrando la Nochebuena y luego la Navidad. En enero vamos a descansar. Dicen por ahí que tal vez haya alguna yapa a fin de año, una cosita que estamos Eh, pensando con Sebastián. Eh, no esperen que sea del tenor de las últimas no, no, no. dos, porque bueno, El tenor, muy el bien. tenor, El exactamente, tenor. Exacto. va a ser de otro tenor, De otro de otra tenor, coloratura. exactamente. Así que eso por un lado. Segundo, queremos recordarles que a pesar de que nos vamos a descansar, hay un libro nuevito, recién salido del horno. Yo muestro como. Sí, muy bien. Mira, digo. Le presentamos La suspensión de las certezas, que pueden adquirirlo en la página, en la cuenta de Instagram de Sofía Casa Editorial, para obtener un descuento o comunicarse con alguno de los medios. ¿Se acuerdan que es el que escribimos con la condesa Rodowsky, no? Que Exacto. es el resultado de una serie de ideas en torno de Reporte Minoritario, que es el programa que llevamos adelante con MIDI, con Sebastián y quien les habla, el doctor, la condesa y el procónsul. Exactamente. Eso por un lado. Segundo aviso, no, tercer aviso parroquial. Muy bien. Es muy importante. Denos la bendición, padre. Que no, sí, sí. No me hagas hablar porque. Estamos muy agradecidos, Sebastián ya lo dijo el lunes, el reporte minoritario, pero estamos muy agradecidos con toda la banca y el soporte y el apoyo que nos dieron ya desde reporte, ya desde la última página, los mensajes, las halagos, elogios, etcétera, en distintas redes, en relación con el Martín Fierro, con la ceremonia de entrega de los Martín Fierro, de la que participamos el miércoles pasado, perdón, el domingo pasado. Y bueno, como saben, no llegamos a obtener la estatuilla, no nos hicimos con la No nos estatuilla, alzamos. no nos alzamos con el premio, pero bueno, fue una experiencia para nosotros distinta, algo que compartimos con otros amigos y que con Sebastián lo dijimos siempre y también la condesa lo reconoce, es que ya haber estado nominados es una victoria muy grande para un proyecto como Reporte Minoritario que encontró su camino y su cauce en un mundo totalmente distinto. No digo que es mejor, peor, no voy a emitir Es juicios. diferente, exacto. Porque ya los hemos emitido en privado con Sebastián, con la condesa. Es un mundo que nosotros en nuestra vida nos hubiésemos, lo decíamos incluso antes, nos hubiésemos imaginado No. algo así en nuestra existencia. No, con lo cual ya es una... Y que haber estado ahí Sin duda. fue un gran logro. Y todo lo que se relaciona con qué sentimos, por qué ganamos, por qué no ganamos, etc. Ya Sebastián lo expuso con mucha claridad en el monólogo de apertura del lunes de Reporte Minoritario. Así que los remito a ese programa, vayan, véanlo. Y además vean el programa entero porque fue un homenaje hermoso al querido doctor Francisco García Bazán, Sí. por Cecilia y Juan Bautista. Juan Bautista. Exacto. Así que bueno, yo no tengo más avisos parroquiales. Muy bien, muy bien. Bueno,
Hoy tenemos un programa muy particular porque vamos a nosotros tratamos hablar de un maestro. Sí, justamente a eso voy. Exacto. Que el primer programa de la última página siempre tenga algún grado de... Sale un pensador, ¿no? Claro. Calazo, Germán Gese. Estamos pensando en el año que viene. Estamos pensando en el año que viene. Y dijimos, ¿por qué no cerramos el año 2025 con un maestro de quien ya hemos hablado más de una vez? Creo que en 2 oportunidades. Hablamos en 2 oportunidades, pero de pronto surge la posibilidad, la necesidad, y yo tengo, ahora que me diste letra, Bien. tengo un par de cosas para decir. Para compartir sobre Jorge Luis Borges, el maestro Borges. Y uno dirá, bueno, ¿qué más pueden decir de Borges? Y uno decir, ¿y qué más podemos decir de tanta gente? Y se sigue diciendo, y se siguen publicando cosas, y se sigue entrevistando gente que ya no tiene nada para decir, entonces empieza a hacer agua por todos lados. En cambio, con Borges, ya desde los detractores, ya desde los vindicadores, hay mucho para decir. Vindicación de Borges. Los prescriptores, los borgianos, Exacto. Los antiborgianos, los que leen y dicen no se entiende nada, y los que leen y dicen que es el mejor poeta de la historia de la lengua castellana, desde los que se quedan con el Borges irónico, el Borges de la última hora, el Borges de las entrevistas con Soler Serrano, el Borges con ese modo de hablar entre pausado y entrecortado, o el Borges, el Borges de Bioy. Exacto. Sea cual fuera el Borges que usted elija, siempre hay algo para decir, siempre hay algo para encontrar, y es algo muy enriquecedor, porque de algún modo, en mi caso, y creo que a Sebastián te debe suceder lo mismo, ya lo dije en la última página en algún momento, Borges es como ese refugio al que uno vuelve siempre que tiene algún reparo. ¿Que querés leer algo? Quiero leer algo, algo, estoy trabado, enfrascado en una lectura que me aburre muchísimo. Exacto. Y de pronto llego a Borges. Me pasó hace 2 semanas. En Ágora estuve dando un cursito, un ciclo de 4 charlas sobre las fuentes mitológicas en la obra de Tolkien, que era una gran excusa para hablar de Wagner, por cierto. Y por supuesto que una de las fuentes principales, además de Leyendo a Tolkien de Jorge Ferro, era literaturas germánicas medievales. Totalmente, Borges. El gran libro de Borges. Entonces empieza también la historia, no solo de las lecturas borgianas que uno ha hecho, sino de en qué momento llegué a esa lectura de Borges. Exacto. ¿Qué me produjo? Veo que acá tenés el tomo 4 de las obras completas, que es la obra ensayística y crítica de Borges. Está eso también. ¿En qué tomo encuentro tal cuento? En el tomo 3, porque ese tomo esa relación, ese vínculo con la lectura, es también parte de la historia que uno tiene con Borges. Pero no quiero hablar demasiado. Mira, ahí está, saca la mano gruesa. Acá están los 3 tomos anteriores. Sí. Y es la obra canónica rojo, de Borges. El tomo rojo 1, el azul 2, el verde vómito 3. Sí, la verdad, por Dios. El verde exorcista. Y el 4, que ya no me quiero poner escatológico, pero el tono. Pero digamos que es doradito. Ahí está, doradito. Muy bien, estuvo. Miren, voy a subrayar todo lo que dijo Diego. A mí me pasa lo mismo que le pasa a Diego y creo que le pasa a muchas personas. Cuando uno viene leyendo varias cosas, buenas, regulares, malas, a veces yo para lavar la cabeza, como solemos decir, voy a 2 extremos. Voy a una Agatha Christie, voy a un Simenón, para que me narren una buena historia, ¿no? Para que me narren una historia y me metan en un problema que tiene solución, que es un enigma. O voy a Borges, ¿no? Me suele pasar, de hecho los tengo acá a mano, saco los tomos y abro donde sea, ¿no? Abro donde sea y leo lo que siempre está esa postura. El tomo 4 tiene una particularidad. Se edita en 1986, es decir, el mismo año del fallecimiento de Jorge Luis Borges, Textos cautivos.
que es una recopilación de sus escritos en el diario Crítica, en la revista Multicolor, para ser más exacto, si no me equivoco, entre 1936 y 1939. Yo observé, así en líneas generales, que cada 14 días, o sea, cada 2 semanas, los domingos, cuando salía la revista, Borges publicaba un texto. Son de una delicadeza esos textos. ¿Por qué? Porque Borges está haciendo para todo público crítica literaria. Es decir, está fundamentalmente, estoy buscando mis lentes, no se asusten que no estoy haciendo nada extraño, pero ya las letras chiquitas no las veo. Entre 1936 y el 7 de julio de 1939, Borges publica una cantidad de textos sobre distintos autores en esta revista. En líneas generales, para que ustedes se den cuenta, ¿no? Desde un Carl Sandburg, ¿no es cierto?, pasando por Virginia Woolf, pasando por Lawrence de Arabia, ¿sí? Enrique Banch, para tomar un argentino que Aldous Huxley, William Faulkner. Estoy salteando, simplemente para que vean temas generales, las nuevas generaciones literarias, ¿sí? Henri Barbusse, Edgar Allan Poe, ¿no? Por supuesto, en el caso, una biografía de Edward Shanks, Frank Werfel, Lord Dunsany, T.S. Eliot, Romain Rolland, Gerhard Hauptmann, Fritz von Unruh, Cummins, el poeta. Bien. Y Diego dirá a dónde va Sebastián, y le estoy dando el pie. Diego, revista Multicolor, diario Crítica, el diario más popular de la época, el Crónica de la época. Claro. Para que me entiendan, ¿no? De hecho, ustedes saben que la grafía de Crónica es la grafía de Crítica. ¿Sí? Se tomó el mismo tipo de letra para... O sea, en un diario enormemente popular, de llegada popular, que editaba más de 1 millón de ejemplares por día, la revista Multicolor era una revista en la que escribieron monstruos, ¿no? Por supuesto, entre ellos Borges. Borges hace crítica literaria. Esto viene a alusión porque, ahí viene lo que un poco podemos conversar. Digo, esta idea de que ese medio que parece ser lo opuesto, puede cargar sobre sí, cargar sobre su enorme estructura, este tipo de cosas. Mirá, varias Adelante. cosas. La primera, un poco tiene que ver con lo de lo que pasó el domingo con el Martín Fierro. Exacto. Tuvimos una Exacto. devolución muy linda, digo, como hubo mucha expectativa por el querido Marcelo Di Marco, con el que hacemos las columnas cada 15 días los sábados, que nos decía, él y Nomi, por supuesto, hicieron mucha fuerza y rezaban y que ojalá que ganen, porque al final del día, cuando evidentemente salió todo esto, bueno, él nos decía que cierta persona le había dicho, una persona muy conocida de la televisión, le había dicho, mira, Marcelo, en televisión, cuanto menos sofisticado o cuanto más básico sea el programa que hagas, mejor. Porque cuando haces un buen programa, la gente no lo sigue. Mutatis mutandis, uno dice, pero Borges justamente está haciendo algo muy bueno en un medio que quizás no sea lo más... Creo que hay que encontrar el justo equilibrio en estas cosas de saber esconderse frente a una multitud. Uh-huh. Hace poco estoy reviendo una serie que vi hace 12 años, y hay una escena en la que el protagonista le pregunta a otro, dice, ¿qué hace usted acá? Es como si yo te dijera, no sé, un ladrón en una convención de policías. Claro, claro. Y el tipo le dice, hago lo mismo que usted, me escondo frente a una multitud de gente. Claro. O sea, me escondo, la mejor forma de esconder algo es mostrárselo a todo el mundo. Totalmente. Bueno, en el mundo de la crítica, el mundo de la crítica cultural, si se quiere, o de esto que nos interesa, la difusión, el pensar, el leer, el proponer una lectura, que podríamos llamar crítica literaria, pareciera ser que no se puede hablar de esto de manera seria,
pero no hace falta caer en la solemnidad Exacto. del ensayo pomposo, rimbombante. Totalmente. Como tampoco es necesario ser condescendiente con el lector y hablar de caprichos personales o de lo que puede llegar a interesarle a un nicho de lectores, Exacto. que son 10.000, 20.000 lectores, frente a un mundo. ¿Qué quiero decir con esto? Uno ingresa a Borges y la primera reacción que puede tener es, ¿quién, además de Borges, quién leyó a Sí, C? sí, 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 sí. Thomas de Quincy, por ejemplo. Claro. Thomas de Quincy, cuando hice el primer intento de licenciatura en la Universidad de Morón, escuché decirle a una profesora de metodología de la investigación literaria y de literatura argentina que, bueno, la lectura que hace Borges de Quincy, a de Quincy no lo lee nadie. Y de Quincy tiene Hemos leído de texto, Quincy, ¿no? digamos, bueno, yo traduje de Quincy, ¿no? Y decís, claro, pero ¿por qué no le lee? Porque Borges encuentra en esa cuestión no tan céntrica, sino periférica, el tratamiento de los mismos temas que se Totalmente. tratan en la centralidad más Exacto. solemne de la literatura. Entonces, Exactamente. eso, perdón, Adelante, eso caballero. El es segundo. el modus operandi, ese es el modus operandi, en tanto que hay que saber decir lo que hay que decir Con brevedad. con brevedad y con el conocimiento de la adecuación. ¿A quién le estoy hablando? Exacto. ¿Se entiende? Estamos hablando de un Borges lector. ¿Sí? El Borges de la creación, ¿no? El de ficciones, el del Aleph, el de Historia Universal de la Infamia, el del Hacedor, el de sus grandes libros de poesía, el uno el otro, etcétera, etcétera. Es un Borges que no puede obviar lo que es como lector. Por eso estamos yendo al Borges lector. ¿Qué lee Borges? ¿Qué está leyendo? En el año 2000, si no me equivoco, fue en el 2010, 2011, por allí, la Biblioteca Nacional editó un libro que lo tengo, yo Sí, lo he lo he mostrado, visto. si no me equivoco, con los libros que Borges consultó de la Biblioteca Nacional y que tienen incluso, porque él donó muchos libros cuando se fue como director en 1973, donó 150, 200 libros a la Biblioteca Nacional de su propia biblioteca personal, que tiene sus anotaciones. Entonces, dos compiladores que hicieron un trabajo maravilloso, trabajaron a ver qué había notado, es decir, para un poco decir, Borges leyó esto. Es impresionante lo ensayístico. Por ejemplo, no sé, por decir un caso, Schopenhauer, que ya lo sabemos, pero en el medio mucho sobre el budismo, sobre Dante. A mí me sirvió maravillosamente cuando hice el libro sobre Dante, me dio el pie para ir a buscar material que en la época se leía sobre Dante. Todo lo que tiene que ver con la tradición grecolatina, muchísimo material sobre literaturas extrañísimas, por supuesto la literatura nórdica, que era una de sus pasiones y demás, mucho sobre la guerra civil norteamericana, tema que le gustaba sobremanera, cantidad de textos sobre la Primera Guerra Mundial, sobre la Segunda, la de Lidl, ¿no? La historia de la guerra, que es, según me decía el querido Jorge Ferro, la mejor. Liederhart. Exactamente, Liederhart. Ahí estamos. Y en muchísimos casos, ensayistas de los que se observaba lo siguiente, supónganse que este era el libro, bueno, estaban marcadas 10 páginas seguidas, o sea, lo que sería un capítulo del libro, lo que nos demuestra que Borges iba a un tema. Es decir, posiblemente el libro no haya, de hecho había esos que se cortaban, no estaban ni cortados, estaban cortados una parte. Intonsos. Exacto, intonsos. Ese es el término oculto que corresponde. ¿Qué quiero decir con esto? Que había obsesiones, si ustedes quieren, gustos, que Borges iba a consultar a determinados libros, y eso leía, no, por ahí no leía todo el libro completo, no le interesaba. Después aparecía en muchos de sus cuentos, ¿eh? En muchos de sus cuentos están los libros que están citados ahí. Con lo cual, el Borges lector
no necesariamente es el que esté signado por la idea de que voy a leer, no sé, el ensayo de Gilbert Murray sobre la historia de la literatura griega, sino el capítulo sobre Sófocles de Gilbert Murray. ¿Me explico? Es decir, o la historia de la literatura china o la historia del budismo zen, bueno, el aspecto sobre el concepto de Atman en el zen, ¿no? Es decir, un lector de un refinamiento. Para llegar a eso, hay que, digamos, desbrozar todo un mundo que suele aplastarnos a los que nos gusta cierta literatura, que nos gusta, digamos así, la curiosidad literaria o la curiosidad cultural, como ustedes quieran, y que a veces nos dejamos llevar por la idea, uy, tengo que leerlo todo esto. No. Ahí está, ¿no? Es decir, busco a Thomas de Quincy, ¿no? Los ensayos. Tenía los ensayos completos, pero hay 6, 7, 8 ensayos de Quincy que están subrayados y que están marcados al lado de más. Son los que... Porque por ahí de Quincy escribió sobre, Pero, no sé, Sebas, sobre el agua mineral y no le interesó. Vos Sí. seguro lo vas a refrendar, esto que te voy a decir. A veces hasta ni siquiera se obsesiona con un tema o con una idea, con una frase, Con una frase. con un verso, ¿no? Cuando... El Batek de Eso, Beckford. en eso estaba pensando. Exactamente. Yo lo leí, el Batek de Beckford, Ay, es una bueno. cosa. Pero en el ensayo sobre Batek, que está en Otras Inquisiciones, Sí. esa oración o algo... Negra de abominaciones el alma. Descendió. Cuando dice, el original es infiel a la traducción. Claro. ¿Por qué? Ahí están esas dos frases. Porque, más o menos, William Beckford, que es un escritor inglés, que escribe en francés sobre un tema de la India, ¿no? De un texto... Exacto, del Medio Oriente. Del Medio Oriente. Exactamente. Bueno, hay un problema de traducciones en el medio. Bueno, no, el original es infiel a la traducción. Exactamente. O sea, que la traducción es mejor que el original. Mejor. Cuando lo escribió en inglés, claro, que lo hizo él, lo escribió mejor. Entonces, uno encuentra como... Ahí es a donde va, en esa sutileza. Exactamente. Borges, bien leído, ¿no? Bien abordado, enseña a leer más que a escribir. Sí. Porque uno empieza a habituarse a la centralidad. Borges va al hueso de la trama. Exactamente. Esto que voy a leer está en El Hacedor. Para que su horror sea perfecto, César, acosado al pie de una estatua por los impacientes puñales de sus amigos, descubre entre las caras y los aceros la de Marco Junio Bruto, su protegido, acaso su hijo, y ya no se defiende y exclama, «Tú también, hijo mío». Shakespeare y Quevedo recogen el patético grito. Al destino le agradan las repeticiones, las variantes, las simetrías. 19 siglos después, en el sur de la provincia de Buenos Aires, un gaucho es agredido por otros gauchos y al caer reconoce a un ahijado suyo y le dice con mansa reconvención y lenta sorpresa, estas palabras hay que oírlas, no leerlas, pero che, lo matan y no sabe que muere para que se repita una escena. Esto es un texto, no sé, nos llega a ser cuento, una idea, claro, que se llama La Trama. La Trama. El nivel de densidad que tiene esto a nivel recorrido de lecturas es impresionante. Primero, bueno, Idos de Marzo, ¿no? Recogido por Thornton Wilder. Habría que ver de qué año es esto, creo que es de la década del 60. Claro. La novela de Wilder es del 50 y pico. Después, bueno, vinieron todos, el Máximo, ¿cómo se llama? Mazzini con César y no sé qué, ahora está Santiago Posteguillo. Está la historia de Dios de Marzo, lo matan, ¿no? La traición. Shakespeare y Quevedo recogen el grito, con lo cual ahí hay otro nivel de lectura. El Julio César de William Shakespeare, lo que dice Quevedo. Y finalmente, la tradición a la que Borges decide darle preeminencia, que es la tradición de la literatura gauchesca. Exacto. ¿Correcto? Y no cualquier literatura gauchesca, ya la literatura en retirada, porque es evidente que ese gaucho que ve en ese otro gaucho un ahijado es una reminiscencia no solo al Martín Fierro,
porque todavía se resuelven las cosas a cuchillo, sino también a don Segundo Sombra, de quien hablábamos en su momento, ¿no? El ahijado, Fabio, el ahijado de don Segundo, y el pero che, tan argentino, tan de la Pampa. Sí, exactamente. Se supone o se presupone que Julio César emitió ese Caesui Techno, ¿no? Como en griego, siendo romano, con lo cual hay una lengua elevada. Y este dice, pero che, claro. vos también, qué juena gran. Lo mata y no sabe que muere para que se repita. Y esto, ¿no? Estas palabras hay que oírlas, no leerlas. Exactamente. Digo, en 2 párrafos, una cosa totalmente, puede pasar desapercibida, hay una primera o una de las grandes claves de lectura de Borges. La capacidad de poder poner en el mismo anaquel de la biblioteca a don Segundo Sombra, a Martín Julio Fierro, César. Julio César de Shakespeare y la historia cultural de Occidente. Totalmente. Porque a partir de la muerte de Julio César cambia el paradigma de la historia de Occidente. Surge la Eneida, por ejemplo. Exactamente, exactamente. Surge el imperio. Surge el imperio. Sí, surge el cesarismo, digamos. Es emocionante llegar a ese hilo. Exacto, a esa síntesis. Demanda un lector impresionante, ¿no? Exactamente, esa es la idea. Justamente porque de la mitad de la obra completa, si ustedes tienen la posibilidad de ver estos 4 tomos, se van a encontrar que hay en equilibrio prácticamente la producción de Borges, en el sentido, el Borges ficcional, el Borges que construye grandes historias, grandes narraciones, el Borges poeta, por supuesto, pero el Borges lector, que es de una delicadeza. Vuelvo, Textos cautivos, 1936-1939. Hay ahí autores que ya no están, pero que la lectura de Borges los vuelve vivos y les da un lugar de una manera notable. Es impresionante. Mira, estoy un poco... A mí cada fin de año me agarra como una suerte de... ¿Nostalgia? No. No. Bueno, puede ser, sí, siempre, ¿no? La nostalgia, por suerte, últimamente no me ha invadido. Bien. Tengo mucho entusiasmo con otras cosas, pero exacto. Ya es el segundo año que me pasa que doy inevitablemente con el mundo de la literatura argentina, Exacto. que está en un momento de apogeo a partir de una figura del momento. Y de pronto hay un furor, ¿por qué? Porque se publicó un libro nuevo, entonces empieza el raid de entrevistas. Totalmente. Y todo el periodismo cultural y todo es cool, hay que entrevistar y hay que estar ahí, porque tiene verdades para decir en ese libro. Ay, es el libro que todos estamos esperando leer para saber cómo seguir con nuestra vida de lectores. Y está por todos lados. Y la entrevista desde un streamer totalmente en las antípodas de la lectura, como la gran periodista cultural, que bueno, está todo ahí. Y es todo un cúmulo y un compendio de ideas, frases, reflexiones, pensamientos que responden a un mero capricho personal. Y no hay más allá de eso. No hay más allá, que un, sí, es verdad. No un capricho, una obsesión personal. Es como si yo, Diego Ortega, les empezara a bajar línea a ustedes, seguidores de La Última Página, lo que sea, sobre la importancia que tiene tener un gramil para la carpintería. Porque el gramil es una herramienta. Beneficios y virtudes del gramil. Publiqué mi última novela, Sebastián, Sueños de un gramil. Yeah. ¿Por qué Ortega está? No, porque yo quiero ser carpintero. O sea, uno de mis hobbies es la carpintería amateur. Exacto. Entonces estoy evaluando y puedo estar 2 horas viendo si la medida de un ángulo para cortar y armar un bastidor para hacer un bajo mesada me sirve. Es verdad, claro. A nadie le interesa mi afición por el gramil. Igual lo hace muy bien. Por poner un ejemplo. Gracias. Ahí está, falsa escuadra un poquito. Pero si hubiese tenido un buen gramil, digo, trasladen esto. Con Borges van a encontrar vicios y obsesiones, pero detrás de esas obsesiones hay una tradición literaria y hay una tradición que nos identifica como condición humana, sin necesidad de que haya allí, por ejemplo, una fe
o una cuestión trascendente, una cuestión metafísica. Eso no. Hace poco un suscriptor decía, de lo único que hay que hablar es de la metafísica. No, caballero, sinceramente la literatura, más allá de que podemos discutirlo o no, no toda la buena Es un literatura... vaso para eso, pero es vaso para otras cosas. Hemos dicho tantas veces, tantos escritores que no comulgaban con ninguna tradición, que son inevitables. Totalmente. Perdón que me ponga entusiasta con este tema, pero no digo voy a hacer algo, lo estamos haciendo, digo, la última página, reporte minoritario, pero habría que aflojar un poquito con esto de las modas, porque termina convirtiéndose... Somos una sociedad de moda. Así como está sucediendo con el catolicismo, está de moda hacerse el piola, el cool, con el consumo de literatura, ¿no? Ahora, ¿qué tipo de literatura se consume? ¿Y qué se hace con ese objeto, libro, o con ese, digamos, con esa apropiación de la literatura como forma de vida? Y que eso no se convierta en trampolín para ser como dijo una colega en algún momento, un rockstar de la literatura. Porque esos son luces y esos son, ¿cómo se dice?, luminarias, que después, detrás de bambalinas, y no sé hasta qué punto podemos hablar de algo más profundo que, no sé, 10 autores que escriben sobre tal tema y que los leí yo y 5 amigos. Sí, es verdad. Y que solo podemos hablar entre nosotros de ese libro, ¿no? Es como si la última página todo el tiempo estuviera... Bueno, como dijo Frejo Job en su estudio sobre el no sé qué cosa, y nos van a entender, no digo 5, pero... No, hay que abrir la jugada, ser un poco más realistas y bueno, entre tantas cosas. Perdón, pero... Es así. Bueno, los invitamos a Borges. Borges lector, Borges en todo sentido. Me echó Flipurrini. No. Este pibe está loco, necesita descansar un No. poco. No. Pero no. Es así. Bueno, muy feliz año. Muy feliz Navidad. Que llegue a ustedes, que crezca en ustedes, sí, exacto. Que crezca en ustedes, salud maestro con agua, bueno. Feliz Navidad. Nos vemos pronto. Exactamente. Que crezca en ustedes la unión, ¿no es cierto? Sobre todo. Diego, por favor, Sebastián, mis mejores deseos para tu familia. Gracias. A seguir leyendo. Gracias por estar ahí. Adiós y gracias.